Hallar los ángulos entre las rectas de ecuación de 2x menos 4y más 6 es igual a 0 y x más 2y menos 4 es igual a 0. Tenemos entonces estas dos rectas, cada una tiene su ecuación. Para que podamos interpretar mejor lo que pide desarrollar el problema, tenemos el plano cartesiano. Dentro de nuestro plano cartesiano vamos a colocar las ecuaciones de estas dos rectas. Para poder graficar entonces las rectas dentro de nuestro plano cartesiano, lo que vamos a hacer es trabajar primeramente con la primera ecuación que corresponde a la primera recta, y para poder trazar dentro de nuestro plano cartesiano vamos a hacer un despeje. El despeje de nuestra y va a corresponder a y es igual a menos 2x menos 6 sobre menos 4. El 2x pasa al segundo miembro, va a pasar restando, el 6 está sumando, va a pasar restando, y el 4 que está multiplicando a nuestra incógnita, a nuestra variable y, entonces va a pasar a dividirle, menos 4. En esta parte de acá lo que vamos a hacer es buscar dos puntos para poder colocar nuestra recta, porque sabemos bien que de los infinitos puntos que tiene una recta, dos de ellos se conocen las coordenadas y podemos entonces trazar nuestra recta dentro del plano cartesiano. Tenemos varias opciones para dar a la x cualquier número que uno desee. Vamos a probarle con positivo 1. Reemplazando dentro del despeje tenemos entonces menos 2x por 1 menos 6. Esto va a estar dividido por el denominador menos 4. En esta parte tenemos la equivalencia, que es igual a menos 8 sobre el denominador menos 4, la simplificación de estos dos números, que va a equivaler a positivo 2. Colocando estos dos puntos dentro de nuestro gráfico, podemos colocarle como punto A. Entonces la coordenada de este primer punto, que es positivo 1 para x y positivo 2 para la y, tenemos que es de la primera recta. Haciendo acá en el gráfico, entonces, siempre utilizando la unidad de medida, tenemos el positivo 1 y positivo 2. Unimos estas dos coordenadas, entonces observamos que este primer punto que corresponde a la recta A está ubicada en el primer cuadrante. Necesitamos conocer otro punto dentro de esta ecuación para poder colocar entonces dentro del plano cartesiano y así poder trazar nuestra recta. Designamos un valor para x de negativo 1, reemplazamos dentro del despeje menos 2 por x, a x le estamos dando menos 1, seguimos con el menos 6 y esto va a estar dividido por el denominador menos 4. Negativo 2 por 1, negativo 1 menos 6 corresponde a negativo 4 simplificado con el denominador negativo 4, esto equivale a positivo 1. Este segundo punto podemos llamarle punto B, entonces la coordenada de este punto B tenemos que es negativo 1 para x y para la y tenemos positivo 1. Colocando el punto B dentro del plano cartesiano, tenemos entonces la coordenada negativo 1, 1 centímetro a partir del origen hacia la izquierda con el positivo 1 de la y. Tenemos entonces que este punto B está ubicado en el segundo cuadrante. Ahora hacemos pasar nuestra recta sobre estos dos puntos y acá nosotros podemos observar qué orientación está teniendo nuestra recta, y vemos que nuestra recta está ubicada de esta forma. Tenemos que hacer el mismo procedimiento para poder ubicar la recta 2 en el plano cartesiano. Tenemos entonces la ecuación de nuestra segunda recta, que es x más 2y menos 4 es igual a 0. Haciendo el despeje de la variable y, vamos a tener que es igual, la x va a pasar restando, el 4 que está restando pasa sumando, y el 2 que le multiplica a nuestra variable que pasa dividiendo.
Hacemos la pequeña tabla que corresponde a nuestra segunda ecuación. Colocamos de esta forma. En esta parte nosotros tenemos que darle valores a la x, cualquier valor que nosotros queramos. Podemos comenzar con el valor positivo 2. Reemplazamos dentro de nuestro despeje, que es menos x. Entonces a x ahora le estamos dando el 2. Este negativo, el menos es de la fórmula del despeje. Entonces tenemos menos 2 más 4 sobre 2. Tenemos una resta por hacer. Esto equivale a positivo 2 sobre 2. La simplificación es igual a 1. Este es el primer punto de nuestra segunda recta. Entonces podemos llamarle punto C. La coordenada de este punto C corresponde a positivo 2 para x y negativo 1 para la y. Colocando este punto C, que es el primer punto de nuestra segunda recta, tenemos positivo 2, ya tenemos marcado el positivo 1, positivo 2, y para la y, que es el positivo 1. Tenemos entonces ubicado el punto C, que está en el primer cuadrante. Ahora necesitamos otro segundo punto para poder trazar nuestra recta. Probamos con 0. Entonces tenemos menos, le estamos dando el valor 0. Continuando con nuestro despeje tenemos más 4. Todo esto está dividido por el denominador 2. La resta de 0 más 4 equivale a 4 sobre el denominador 2. La simplificación, que es igual a 2. Este segundo punto de esta segunda recta podemos llamarle punto D. La coordenada de este punto D tenemos 0 para x y para la y 2. Colocando este punto D en el plano cartesiano, encontramos 0 es el punto de origen, la intersección de la recta x con la recta y, positivo 2. Trazamos nuestra recta, colocamos acá el punto D, trazamos nuestra recta y vemos cómo está colocado nuestra segunda recta. Lo que el problema nos pide es hallar los ángulos entre las rectas. Vemos que la recta 1, que utiliza el punto A y punto B para poder graficar, con la recta 2, que la recta 2 utiliza el punto C y D, hay un punto de intersección. Teniendo en cuenta ese punto de intersección, se forman dos pares de ángulos. Acá podemos observar que este podríamos utilizar como primer par de ángulos. Son ángulos opuestos por el vértice. Significa que esos dos ángulos son iguales, tienen medidas iguales. Eso vendría a ser el primer par de ángulos. Y luego tenemos el segundo par de ángulos que se forma entre este pedazo de la recta con este otro, que es igual al otro que está en forma opuesta, que está al otro lado, que son también ángulos opuestos por el vértice, que son entonces también ángulos que tienen medidas iguales. Lo que vamos a hacer es buscar la medida de esos ángulos, pero no exactamente de cada par, sino uno de cada par es lo que vamos a buscarle la medida. Utilizamos una fórmula que es tangente y podemos llamarle alfa 1, que sería el primer ángulo, y para poder encontrar este primer ángulo aplicamos esta fórmula, que es igual a pendiente 2 menos pendiente 1 sobre 1 más pendiente 2 por pendiente 1. Dentro de esta fórmula nos pide tener el valor de la pendiente 1 y la pendiente 2. Como tenemos la primera recta que tiene la ecuación 2x menos 4y más 6, entonces esta es la primera recta y de esta primera recta podemos encontrar el valor de la pendiente. Y para poder encontrar el valor de la pendiente tenemos dos opciones de cómo buscar. Buscar la pendiente por medio de la fórmula y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 teniendo el punto A y B, o podemos aplicar otra fórmula de pendiente que es negativo A sobre B. Y es la fórmula que vamos a estar usando porque es mucho más práctica. Podemos hacer en forma directa acá dentro de la ecuación para poder extraer
los valores para estas dos variables. Entonces acá tenemos menos el signo de la fórmula A, que es la primera parte numérica, el primer término que corresponde a 2, sobre B, que es el segundo término, que es negativo 4. La simplificación equivale a 1/2. Entonces podemos decir que la pendiente 1, que es de la primera recta, tiene un valor de 1/2. La segunda recta, que tiene la ecuación x más 2 y menos 4 es igual a 0, como es la segunda recta, entonces podemos aplicar la misma fórmula que habíamos aplicado para poder quitar la pendiente 1. Tenemos negativo a sobre b, indicamos acá en esta ecuación cuál va a ser el valor que se va a utilizar para a y cuál para b. Entonces tenemos que a le corresponde parte numérica 1 sobre la b, que le corresponde el 2. La equivalencia es igual a 1/2. Entonces a esto le podemos llamar pendiente 2. Pendiente 2 es igual a negativo 1 sobre 2. Tenemos ya entonces los valores que se van a usar para cada pendiente, y lo que vamos a hacer es reemplazar. Pendiente 2 tenemos que es negativo 1 sobre 2 menos la pendiente 1. La pendiente 1 es igual a 1/2 sobre el denominador 1 más la pendiente 2, que corresponde a negativo 1/2, que está multiplicado por la pendiente 1, que también es 1/2 pero en forma positiva. Ahora tenemos que quitar el resultado de la parte del numerador. Hay una suma que vamos a hacer, entonces esto equivale a negativo 1 sobre, haciendo 1 más negativo 1/2 por 1/2, esto corresponde a positivo 3/4. Haciendo la división de negativo 1 con la fracción 3 sobre 4, esto equivale a negativo 4 sobre 3. A este valor numérico tenemos que aplicarle la función tangente. Hacemos entonces la calculadora. Negativo 4 dividido 3 es igual, shift tangente es igual. La tecla grados de minutos y segundos. Tenemos entonces el grado 53, 7 minutos con 48 segundos. Solamente que en nuestra calculadora, al ser negativo el valor de la pendiente, el ángulo sale en forma negativa. Esto siempre se debe tener en forma positiva, por lo que hay que hacer entonces una resta con el ángulo 180 para poder ver exactamente cuánto es el valor que tiene nuestro primer ángulo. Hacemos entonces de esta forma, colocamos más 180 para que podamos hacer una resta, porque tenemos un valor negativo, y esto equivale a 126 grados 52 minutos con 11 segundos. Podemos decir entonces que el primer ángulo, un ángulo redondeado, podemos utilizar, que equivale a 127 grados. Y observamos acá dentro del gráfico, agarramos este ángulo acá con este otro para ver cuál tiene una abertura mayor, y de acuerdo a eso ver cuál sería el primer ángulo que se forma. Y observamos que entre este primer ángulo y este otro, este es el mayor. Entonces acá podemos colocar alfa 1 va a ser igual 127 grados. Como son ángulos consecutivos, significa que el primer ángulo con el segundo ángulo, sumados los dos, tienen que dar 180 grados. Este segundo ángulo podemos llamarle entonces ángulo 2. Y para poder quitar la medida del ángulo 2, hacemos la resta de 180 menos el ángulo del primero, que es 127 redondeado. Y la resta equivale a 53 grados. Eso me indica que el ángulo 2 tiene una medida de 53 grados. Observamos acá en el gráfico que entre los dos ángulos consecutivos, el primero que mide 127 y el segundo entonces va a medir 53 grados. Esto podemos comprobar mediante el transportador. Acá observamos que mide 53
y el otro que va a medir 127. Y la suma del primer ángulo, que es 127, con el segundo ángulo, que es 53, los dos sumados tienen que tener 180 grados. Y esos dos son los ángulos que se forman entre estas dos rectas.